bienvenidos en esta noche y vamos a disfrutar de todo lo que se ha preparado, sobre todo para aprender, sobre todo para tener argumentos, ¿verdad? De poder compartir con otros acerca de las temáticas que tratamos, por lo menos un sábado de cada mes. Antes que nada, sean todos ustedes bienvenidos en esta noche. La mayoría son de casa, pero nos da gusto que tengamos nosotros en esta ocasión a personas invitadas. Y no es una persona, son varias personas. Entonces quiero nada más saber dónde están, si pueden levantar la mano, si pueden ponerse de pie, si pueden venir todos los jóvenes, hermanos y hermanas de la Iglesia El Monte de la Transfiguración de Oshkutzcap. ¡Oh, qué emoción! Voy a repetirlo otra vez. ¿Dónde están los jóvenes y las hermanas de la Iglesia El Monte de la Transfiguración de Oshkutzcap? Ya va mejorando este asunto. Bien, chavos, nos ha dado gusto que estén con nosotros y de verdad, pues apreciamos mucho el que hayan podido venir desde Osh hasta aquí para compartir con nosotros también este tiempo, y esperamos que lo que hayamos hecho desde la tarde pues haya sido pues también pues de alegría, de gozo y de edificación para nosotros. Todos los demás son de casa, pero también tenemos aquí a la familia que ya casi es de casa, pero falta poquito nada más. No sé qué pasa, no sé qué necesitan. Pero bueno, está aquí la familia de nuestro hermano Librado Trejo, su esposa, nuestra hermana Silvia. Y en esta ocasión viene con sus dos hijos, Ket, ¿verdad? Y Jadaí. Ok. Todos los demás son de casa, así que les damos la más cordial bienvenida. En su momento, pues los que van a conducir van a presentar a nuestros invitados, a nuestro invitado para esta noche. Por eso no lo voy a mencionar ahorita, eso va a ser más adelante. Queremos que ustedes estén atentos a todo lo que vamos a hacer, porque no solamente vamos a tener aquí las participaciones y vamos a cantar y vamos a edificarnos y a gozarnos, sino también vamos a tener un momento particular y especial, casi al estar finalizando nuestra actividad en esta noche. Pero por si ustedes no saben de qué vamos a hablar, yo no sé, a lo mejor ustedes ya han visto el flyer y todo, a lo mejor pensaron que les vamos a dar dulces de calaveritas. No les estamos dando dulces de calaveritas, solo fueron unos Carlos V que pusieron en la mesa. Pero si no saben de qué va a tratar el tema de esta noche, o si por lo menos tienen una ligera idea, queremos en esta noche compartir con ustedes un pequeño video que tal vez les va a clarificar lo que vamos a hablar, o a lo mejor los va a confundir, no lo sé. Pero bueno, adelante vamos a tener el tema que nos va a clarificar mucho más. Pero veamos mientras este video para que más o menos tengan una idea de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que por favor, a los que están allá de audio y multimedia, por favor, el video. Te extraño, mamá.
Bueno, con este video ya más o menos tenemos alguna ligera idea de lo que vamos a estar hablando esta noche. Pero antes de escuchar y antes de aprender un poco más acerca de esto, vamos a tener este tiempo para que juntos podamos darle gloria a Dios a través de las alabanzas. Pero antes quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Moisés Jau, que está con nosotros, y a Andrea Cocom, es hija del pastor Álvaro Cocom y su yerno favorito. Y ellos van a acompañarnos en esta noche como una fusión, ¿verdad?, para esta actividad de Bloom. Entre ella como ministro de música, Moisés como vocalista, junto con el grupo de alabanza de la iglesia, que dice que también quieren un aplauso. También vamos a dar un aplauso, que es Alfa y Omega Worship. Y vamos a cantar con ellos en esta noche. Nos ponemos de pie. Y si usted gusta aplaudir, si usted gusta cantar con todo su corazón, sus fuerzas, adelante. Vamos a cantarle a un Dios vivo y verdadero. Amén. En esta noche creo que nuestro Dios está al control de la vida de cada uno de nosotros. Y creo que Él merece toda gloria y toda honra para poder exaltarlo. En esta hermosa noche nos unimos con esta amada iglesia para poder exaltar alabanzas a nuestro Dios. Desde tu lugar te invito a que nos acompañes con tus palmas, con tu voz, y que juntos adoremos a nuestro Dios. Tus palmas. Cada día a tu nombre bendeciré. Moraré en tu gloria y esplendor. De tus maravillas. De tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, te alabar. con tus palmas nos acompañas. Más grande de lo que imagino y más hermoso,
Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande y digno de alabar. Amén. Nuestro Dios es más grande y digno de ser alabado. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque solamente Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de nuestra vida y solamente Él merece toda gloria y toda honra en esta noche. Cantemos a nuestro Dios, Rey de gloria. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad, y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad. Él es sabio sin medida. Él es Rey de amor y paz. El Señor del cielo y tierra y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y ese debe ser nuestro anhelo, simplemente adorarlo, alabarlo, cantarle su grandeza.
solamente Él es Cristo y solo por Él podemos ser salvos. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. En esta noche exaltamos el nombre de nuestro Dios. Su nombre es Cristo, Rey de mi ser, Rey del universo y Rey de gloria. Y damos un fuerte aplauso para nuestro Dios. Vamos a seguir ahora y vamos a tener la oportunidad de escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen para nosotros los que normalmente participan aquí como conductores de Bloom 2.0? En esta ocasión tenemos a un conductor nuevo que va a estar también con nosotros, así que vamos a presentar a cada uno de ellos, van a compartir algunas experiencias respecto al tema tal vez que vamos a tocar y bueno, ellos ya dirán qué es lo que continúa. Así que vamos a dar un aplauso para que podamos recibir aquí, en primer lugar, a la señorita Ruth Ucam. Bueno, eso dice su face, yo no sé. ¿Quién sabe quién le puso ese nombre a esta muchacha? Pero bueno, la Ruth. Y vamos también a recibir un aplauso a Cintia Verdejo. Y pues bueno, la sorpresa, ¿verdad?, de la noche es este conductor nuevo. Así que vamos a dar un aplauso para que se anime al joven Oni Segura. Ok, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Me escuché un poco apagados. Estamos en la casa de Dios. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Ok. Bueno, hoy quiero platicarles sobre algo. Aquí platicar con mis amigos sobre unas situaciones que creo que a todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por este tipo de situaciones y a veces no sabemos ni siquiera qué hacer. Y yo les comento que les puedo compartir que yo estoy trabajando y en mi trabajo como vendedora llega un día mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Ruth? Se está acercando Halloween, Hanalpishan y estas fiestas que a todos nos gusta. Así que he decidido que todos mis trabajadores se van a vestir de catrines el día lunes. Así que todos necesito que se maquillen y traigan sus mejores vestuarios. Porque la persona que no lo haga, pues tendrá le tendrá que quitar un poco de su sueldo. Porque el que traiga el mejor traje y la mejor vestimenta, le vamos a tener que dar un bonus. Porque pues sí, tenemos que dar la mejor experiencia a las personas que entran a nuestra empresa, a nuestros clientes, porque obviamente hay que festejar estos tiempos, ¿no? Entonces yo la verdad, me quedé así de ¿qué hago? Y
tenemos esos momentos y estas situaciones que no sabemos qué hacer. O sea, tú sabes que está mal, pero es mi trabajo, tengo que hacerlo. No sé si a ti te ha pasado algo similar, Cintia o Oni. Sí, creo que es algo muy común por lo que todos pasamos, porque, pues, por ejemplo, pues en la escuela es algo muy común que estando en la secundaria, en la primaria, en el kinder incluso, en la prepa, siempre hay como que, bueno, es semana de Hanalpichán, este día te toca llevar esto a la ofrenda que se va a hacer el grupal, ¿no? A ti te toca los tamales, te toca los dulces, lo que sea. Entonces es como que, bueno, yo me acuerdo cuando estaba chica que nunca participaba como tal, o sea, no, creo que ni iba. Pero, por ejemplo, pues llega momentos donde ya influye en tu calificación, a lo mejor ya cuando estás en la prepa o en la universidad no tanto, pero pues si estudias una carrera para ser maestra, tú vas a ser la que se va a encargar de gestionar eso, entonces pues igual llega a ser un poco complicado. ¿Tú qué piensas, Oni? Inclusive a mí me ha pasado, por ejemplo, en el poderosísimo TEC de Mérida. A veces nos han obligado y nos han dicho, en una materia específica, me han dicho, tienes que venir si no te voy a bajar 50% en esta unidad. Obviamente estoy reprobando una unidad. Entonces, en el TEC, pues es un poco complicado porque si reprobas una, reprobas todas. Entonces, pues tú te pones a hacer, pues, ¿qué hago? O sea, quiero tener una buena calificación. Dios me manda a tener buenas calificaciones y ser luz, pero pues no quiero ir. No es lo que yo quiera, no es algo que me guste, que yo crea, pero pues por obligación tengo que estar ahí. Y pues sí, me he sentido un poquito mal y un poco fuera de lugar. Sí. Eso quiere decir que no estudié en el TEC. Así que… No es cierto, es buena. Eso no es promoción para TEC. Pero sí, realmente llega a pasar estas situaciones. Igual les comento otro, que en mi otro trabajo tenía un jefe también que llevaba PIP para comer para todos. Pero pues a veces, no sé, tú dices, ay, bueno, oro y todo, ¿no? Y ya, pero no sabes qué pasó con el PIP. Y no sé, yo sí puedo decir que me siento un poquito mal porque digo, ¿lo debo comer o no? Porque pues puedes decir es comida, pero pues en estos tiempos ya no se sabe. Sí, normalmente cuando se hace un PIP, bueno, pues para las personas que no saben, se entierra y se le tiene que poner una cruz de sal. Y el primer PIP que salga, siempre tiene que ser para la persona de la ofrenda. Pero igual, como que todo esto está como que para ellos y por ellos. Entonces, igual te pones a pensar, no sé qué habrá pasado, si solamente lo hicieron para vender o realmente pues lo hicieron como una tradición. Y ahí, ¿qué está pasando? Sí, y yo creo que también que todas estas costumbres y tradiciones han estado influyendo también en nuestros jóvenes, en nuestras familias, hasta en la iglesia, porque a veces creo que todos hemos estado en unas situaciones así y no sabemos qué hacer. Entonces, el tema de hoy es acerca de esto y otras cositas más. Esto nada más es lo más reciente, ¿no? Que son estas fechas. Pero también vamos a escuchar a voz del pastor, el doctor Filomeno Chay. Un aplauso, por favor, para el conferencista de esta. Es la sorpresa, ¿eh? Estaba en sombras, ahora ya va a pasar aquí a la luz para que lo vea mejor. Y también vamos a darle un fuerte aplauso a su esposa y a su hija que están allá atrás, que lo acompañaron. Ahí está la hermana. Y pues, ¿qué les parece si escuchamos mejor qué dice la Biblia acerca de esto? Y no solo 3 personitas aquí adelante. Entonces, vamos a darle otro fuerte aplauso al pastor para que se anime a pasar aquí adelante y que nos dé el tema del día de hoy. Buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches. No sé si Oni estaba más nervioso o yo estoy nervioso, ¿no? Pero bueno, no soy muy dado a este tipo de espectáculos porque me pone demasiado nervioso. Pero voy a hacer el esfuerzo y la lucha de poder adaptarme a ustedes. Esa es la ley de la adaptación. Así que me voy a adaptar y deseo compartir realmente con ustedes sobre
pues estos tópicos que tenemos, sobre todo estos meses, el mes de octubre y noviembre, pues es muy latente siempre la influencia de la cultura acerca del culto, la conmemoración del Día de los Muertos. Y quisiera compartir con ustedes. También otro problema que tengo es que cuando yo empiezo a hablar, me da muchísimo trabajo reducir a 15 minutos, 20 minutos. Generalmente soy el pastor filométrico, ¿no? O sea, por kilómetros va los sermones y las conferencias. Pero ya tengo pues un tabulador, un cronómetro en que me dice 30 minutos. Así que voy a hacer el esfuerzo de que sean 45, ¿no? Y bueno, mientras leemos la palabra del Señor, ustedes pueden buscar ahí en el Evangelio según San Juan. Tenemos la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y vamos a darle lectura al versículo 14 hasta el versículo 17. Esos 4 versículos vamos a darle lectura. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Le damos lectura de manera alternada. Los que traen Biblia, y si no, en su dispositivo, ahí está. También es palabra de Dios, ahí está. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El versículo 16 tiene una nota muy importante para nosotros. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jóvenes, estamos en este mundo, lo que los famosos filósofos decían, en el caso de Platón, decía que ese es el mundo de las ideas concretas, en donde podemos materializar, donde podemos visualizar nuestras ideas. Estamos en este mundo físico y estamos en progreso constante de la construcción de una cultura. Las culturas van pasando historia tras historia, de generación a generación. Hay culturas que desaparecen y hay culturas que se mantienen. Y una de esas que se ha mantenido por generaciones, por muchos años, es el culto a los difuntos, o es el culto a los muertos. Y me gustaría compartir pues este tema, este tópico sobre la muerte. La muerte podemos concebirla realmente como nuestro cuestionamiento, como uno de los cuestionamientos ontológicos. Cuando uso la palabra ontológico, sencillamente significa el ser esencial que compone la vida del ser humano. Y cuando hablamos acerca de la muerte, hacemos preguntas muy importantes que tienen que ver respecto a lo que nosotros creemos hacia el concepto de la vida y la muerte, que es el tema que nos toca hoy. De manera que una de las preguntas que nosotros hacemos, preguntas ontológicas, si pueden notar, ¿qué creo acerca de la muerte? ¿Qué es lo que yo creo? Una segunda pregunta, pueden notarlo ahí, ¿cuál es el sentido de la vida y para qué estoy aquí? Son preguntas esenciales, ontológicas, que nos permite descubrir qué es lo que nosotros creemos acerca de la muerte. Y hay otra pregunta que aparece, creo que el tapado: ¿existe otra vida después de la muerte? ¿Existe o no existe? Y si existe otra vida después de la muerte, cuando yo muera, ¿a dónde voy? Algunos dicen que es una aniquilación total, ahí se quedan.
Otros dicen que andan divagando conforme a los 365 días del año en el círculo de transición, de rotación de la Tierra. Los difuntos van dando también su paseo con la rotación, la traslación de la Tierra. Y cuando llega el primero, también descansan. Algunos piensan eso. Pero otros también piensan y creen que hay vida después de la muerte. Si hay vida después de la muerte y a ti te toca morir esta noche y a mí me toca morir esta noche, Dios no lo quiera hoy, y que usted salga y de pronto algo le sucede, ¿dónde va a pasar los primeros 3 segundos de su vida después de la muerte? ¿Dónde? Esas son preguntas importantes que nosotros tenemos que realizar. Y ante la realidad de la muerte, evitamos hablar de ella, tratamos de esconderla con las parodias y a veces la exiliamos de la existencia misma como si no existiera. Y usamos expresiones, por ejemplo, cálmate Nusha porque te va a cargar el payaso. O mamá ten cuidado porque la parca nos está buscando. O en su caso, pórtate bien porque si no la santa muerte te viene a buscar. Tenemos ciertas expresiones chistosas, cómicas de esto, lo cual parece que no nos permite tomar con seriedad este asunto de la muerte. Pero la Biblia tiene respuestas para nosotros, para las preguntas que tenemos y nuestras inquietudes. La narrativa sobre la muerte ha sido un tópico de debate sobre la participación de los cristianos. Por lo general, la incidencia de estas expresiones culturales en la vida de los creyentes y su participación a veces es vista como positiva y a veces es vista en ocasiones como negativa. Y espero que me dé este tiempo para poder compartir con ustedes si nosotros los cristianos debemos de participar en este culto a los muertos con la exposición de los altares, sobre todo el problema que tienen los maestros, sobre todo el problema que tienen los políticos y que son cristianos, que están metidos también en esto, y sobre todo también nosotros los cristianos que de pronto tenemos el vecino y nos invita a compartir el moquipollo, el pibihuá, el chachacuá y todo esto. Bueno, ¿qué debo de hacer? Debo tomarlo para comer porque es comida sacrificada a los ídolos. Probablemente un ultralegalista te va a decir, no lo comas porque es del diablo. Y tal vez uno que se siente un cristiano, un libre pensador, libre en Cristo, con una mente abierta, va a decir, cómelo, no pasa nada. Tal vez, no lo sé, eso lo vamos a ver a través de este desarrollo de esta conferencia, de esta pequeña charla que va a durar pues casi una hora. Casi una hora, 45 minutos. Bueno, lo que yo sé es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si tomas los alimentos y oras, la oración del justo, dice la palabra de Dios. La Biblia dice, santifica en la comida. Eso es lo que dice la Biblia. Y también la Biblia dice que no le llames inmundo a lo que el Señor ha santificado, ha transformado, ha cambiado, ha limpiado, ha purificado. No le llames inmundo. Pero también la Biblia dice que si tu prójimo te está viendo y estás a punto de hacer algo, aunque no afecta realmente tu fe porque crees que tienes libertad de conciencia, bueno, aunque tengas mucha libertad de conciencia por amor a tu hermano, por amor a tu prójimo, por amor a esa persona nueva, entonces no es por ti, sencillamente es por amor a los nuevos en la fe, no los que tienen 30, 40 años en la iglesia. Esos son ultralegalistas, ¿no? Sino los nuevos en la fe, que todavía están en el proceso del discipulado. Entonces ustedes, por amor a ellos, a mi prójimo, pues debemos ser responsables en participo o no participo. Y por otro lado, la diversidad entonces de pensamientos nos permite como cristianos una oportunidad de ser responsables
sobre nuestras reflexiones y acciones, modelando a Cristo en nuestra vida, buscando siempre su gloria. Eso es muy importante. Tal vez hay 3 preguntas que tienes que hacer con este problema que tenía Ruth, con este problema que tenía la otra chica, ¿cómo se llama? Cintia, y también el otro problema que tenía Oni, que dice que es super mega escuela, el TEC dice, ¿no? Bueno, esos problemas que ellos tienen, tal vez hay 3 preguntas. Hay 3 preguntas que tienen que hacer. Y no aparecen en las diapositivas. Pero las 3 preguntas, probablemente la primera pregunta que tienen que hacer, ¿glorifica a Dios esto que voy a hacer? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿beneficia mi vida espiritual esto que voy a hacer? ¿Beneficia mi vida espiritual? La tercera pregunta que probablemente debes de hacerte es, ¿bendice, edifica la vida de la iglesia esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a tomar? ¿Esto que voy a tomar? ¿O voy a vestirme de Catrina? ¿O voy a hacer un desfile también con la celebración de la pachanga del Día de los Muertos? Hagamos estas preguntas. Esas preguntas nos pueden ayudar a tomar una decisión sobre nuestra participación. Si bien es bueno, si bien es malo, si bien es neutro, las 3 preguntas te pueden ayudar. Primero, ¿glorifica a Dios esto? Segundo, ¿en qué beneficia mi vida espiritual? Número 3, ¿edifica la vida de la iglesia? Porque el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, no son de este mundo. Y cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos y es registrado por el hagiógrafo, cuando dice no son de este mundo, lo que está enfocando teológicamente para su comprensión es que no desarrollamos nuestra vida de acuerdo a las estructuras, la filosofía y los pensamientos de este mundo. Estamos aquí. No podemos negar que no estamos aquí. Aquí estamos. Y en maya se dice Guayanone. Aquí estamos. Y estamos bien vivos. Todavía no estamos muertos. El COVID no nos ha hecho hasta ahora nada. ¿Sí? Y ya somos muy fuertes en ese sentido. Estamos aquí. Pero no estructuramos nuestra vida. No tomamos acciones, decisiones de acuerdo a las estructuras de este reino de las tinieblas, de acuerdo a las filosofías de este mundo, de acuerdo a las sutilezas y argumentos de este mundo, de esta sociedad. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Es la filosofía enfocada, la teología enfocada en el reino de Dios. Nuestra vida debe ser una vida enfocada en el reino. Nuestra vida debe ser una vida centrada en Cristo. Nuestra vida debe ser una vida enfocada en la gracia. Nuestra vida es una vida enfocada, centrada en Dios, en la búsqueda de la gloria de Dios. Esto es importante replantearlo en épocas en las cuales nosotros estamos siendo expuestos, hemos sido expuestos y a veces hasta ridiculizados por los maestros en la escuela, tanto en la primaria, tanto en la secundaria, tanto en la preparatoria y a veces un poco en la universidad. Allí es menos, pero las presiones, aún para los padres de familia, donde nosotros somos cristianos y tenemos que expresar en medio de un contexto pagano qué es lo que creemos acerca de la muerte, cuáles son nuestras convicciones, ahí tenemos que exaltar la grandeza del Dios del pacto en que nosotros hemos creído. Así que cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras actitudes, todavía no lo estoy diciendo, porque eso ustedes van a tomarlo, porque no vaya a ser que yo les diga, bueno, vamos a comer el pib y de pronto salgan, ya que bueno, pues el pastor Filo dijo que hay que comer pib, así que hagamos nuestros altares y me van a meter en problemas. Entonces, ustedes van a sacar una conclusión basándose en la exposición de esta charla de esta noche. Así que me gustaría en esta ocasión hacer 3 planteamientos reflexivos que nos permitirá tomar
actitudes responsables ante tal conmemoración. Uno, quisiera mostrar un poco lo que se cree acerca de la expresión cultural del culto a los muertos. Dos, la reflexión teológica sobre la cultura. Y tres, la prescripción bíblica sobre la realidad de la muerte. Hay un asunto, hay una diferencia entre prescripción y descripción. Cuando digo descripción, es que la Biblia detalla la manera, la forma en cómo nosotros los cristianos debemos de vivir en obediencia, en santidad, en el proceso de santificación, para la búsqueda de la gloria de Dios, influenciando a la sociedad, modelando a Cristo en nuestra vida. La Biblia lo detalla y eso es una descripción. Pero cuando decimos prescripción, sencillamente la Biblia establece cómo debes de vivir. Así que la palabra de Dios establece cómo nosotros los jóvenes cristianos, ya me digo joven porque son jóvenes ustedes, los jóvenes cristianos debemos de vivir ante estas situaciones y las decisiones que debemos de tomar. Porque a veces, cuando llegan estas situaciones, parece que somos cristianos, pero más paganos que cristianos. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tomar ciertas decisiones de acuerdo a nuestras confesiones, de acuerdo a lo que creemos acerca de Dios, de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a nuestro propósito de vida, de acuerdo al significado de vida que hemos encontrado, pero Dios nos encontró primero y que nosotros hemos encontrado en Cristo, en Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y la otra cosa entonces es nuestra participación y esperanza en Cristo. Es lo que quiero compartir con ustedes y de manera rápida. Vamos a pasar con la expresión cultural del culto a los muertos según los mayas. La cultura prehispánica que habitaban en el territorio mexicano creían en la existencia de una vida después de la muerte. Muchos, los egipcios, los asirios, los de la gran Mesopotamia, los hebreos, los mayas, los incas, creían de por sí en una vida después de la muerte, pero ellos tenían concepciones diferentes. Los europeos tenían conceptos diferentes, los católicos tienen conceptos diferentes, pero cuando llegaron en México en la conquista, hicieron un sincretismo y en cierta manera los aborígenes empezaron a hacer este sincretismo entre lo que es la religión católica y la expresión cultural maya. Hacen una fusión, y entonces hay diversidad de expresiones ahora acerca de el culto a los muertos. Por otro lado, después de la muerte, los mayas, yo soy maya parlante, vengo de una cultura maya, yo crecí yendo a los rezos por las propias necesidades de mi familia, que no teníamos muchos recursos para comprar la comida. Entonces mi difunto padre nos daba una ollita que le decían shkum en maya, nos daba nuestra ollita y nos mandaba a hacer los rezos, a responder las preguntas que hacían las rezadoras en estas épocas en que se expresa el culto a los muertos mediante los altares. Y yo aprendí los rezos también. Es mucho tiempo que voy a usar si empiezo a rezar, pero no voy a rezar, ¿no? Yo aprendí los rezos. Tengo como parte de la idiosincrasia de mi cultura, no tengo argumentos probablemente antropológicos de ciencia e investigación, pero lo he vivido en carne propia. Yo he vivido esa cultura y pues quiero más o menos compartirle a ustedes para que tengan una idea de los que dicen que
Solo es algo cultural, no pasa nada. Bueno, voy a compartir un poco. Para los mayas, después de la muerte, la esencia de los espíritus de los muertos están presentes todavía. Se cree que unos se quedan con los vivos, otros viajan al supramundo y otros al inframundo, pero muy cercano a los vivos. Creían que sus difuntos al morir son limpiados de toda transgresión personal, reinsertados en un elemento diferente. No existía purgatorio, no existía en la mente de ellos el infierno, no existía eso. El infierno es cultura bíblica. El estado intermedio es cultura bíblica. Pero para los mayas no había infierno y no había, tampoco había un concepto de estado intermedio, tampoco había purgatorio. Lo que para ellos, en su imaginario religioso, se le llama inframundo y supramundo. Un viaje que se llama al-Shibalba, y tienes que pasar con el rey, el dios de la muerte. Tienes que pasar con Ahpuch para ser procesado. Eso es parte de nuestra cultura, pero que se fusionó haciendo un sincretismo con la cultura de la teología católica. Pero pues ahora vamos a ver estrictamente, según las Escrituras, qué dice la palabra de Dios, pero no quiero pasar por alto el que tengamos un poco de conocimiento acerca de nuestra cultura. Pueden ver la imagen. En la imagen hay una parte hacia arriba que se llama el supramundo, que se llama el Oslahum Tik'u. Oslahum Tik'u es la dedicación, la vigilancia de los meses a cargo de los 13 dioses del supramundo. Y por eso, tanto la ofrenda que levantaban nuestros ancestros en los altares de los muertos, tenían que ser uno de 13 capas y tenía que ser uno de 9 capas. ¿Por qué? Porque eran ofrecidos a los dioses del supramundo y a los dioses del inframundo, conectado con un árbol, el árbol de la vida, que es la ceiba. Por eso para nosotros, en nuestro imaginario, en la fenomenología o en nuestro imaginario religioso maya, el árbol, la ceiba, es sagrado, de suma importancia para nosotros. Bueno, como maya, como cristiano, pues ya no le hago caso a esas cosas, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Pero como parte de la cultura, el árbol, la ceiba, permitía la conexión del inframundo y el supramundo. El supramundo es donde viven los 13 dioses y el inframundo donde viven los dioses, en cierta manera, inferiores, que se le llama Bolom Tik'u. Bolom Tik'u son los nueve dioses. Así que este tipo de altares que se le ofrece a los muertos, si ustedes pueden notar, aunque se dice que es inofensivo, solo es una expresión cultural, realmente tiene una connotación de que está recordando a estos 13 dioses y a esos 9 dioses paganos de la cultura maya. Bueno, enterrar para ellos, para la cultura maya, enterrar el cuerpo y cuidar de los huesos, realmente para ellos simboliza la esperanza para el regreso de sus seres queridos al origen que les dio vida. Y es interesante porque lo que yo aprendí, según cómo me lo transmitió mi difunto abuelo, que no es mi abuelo, dice mi esposa, solo es mi mahan abuelo, mi presta abuelo y mi difunto padre, es que cada vez que nacía un niño maya y nacía en un mes, de acuerdo a los dioses del mes, se relaciona su vida de acuerdo a esos dioses, porque ese Dios permite que tenga vida. Obviamente pensando en el Unap'u, que es el Dios,
es el jefe único de los 13 dioses y de los 9 dioses que vigilan el mundo de día y mundo de noche. Bueno, esa es la percepción que hay. Y si ustedes pudieron notar en medio había como una pequeña plancha. Porque en el concepto, en la cosmovisión de los mayas, al parecer la tierra no era redonda. La tierra era plana, porque emerge y no emerge redondo, emerge de manera cuadrada. Bueno, al menos es lo que he aprendido, lo que he recibido. No sé si es así, pero los que son antropólogos e investigan todo eso, bueno, que lo investiguen. Yo solo lo estoy usando para contrastar y ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto nuestra fe, nuestra creencia acerca de los muertos y qué debe o cuál debe ser la actitud de los creyentes cuando somos expuestos a esta cultura, aunque es una cultura dedicada a esos dioses paganos. Y bueno, pero tenían un pensamiento diferente. ¿Puede adelantar un poco? Voy a mostrarles aquí la muerte del rey. La muerte del rey le dicen Papacal, pero es la muerte del rey Pacal en Palenque, Chiapas. Pueden notar el rey Pacal está vestido de mazorca. Bueno, para los que son antropólogos y les gusta la investigación, lo pueden revisar, pueden checar. Está vestido con un traje de mazorca. Y por la parte de abajo, quita la parte tradicional, dice, por favor, para que yo lo pueda mostrar. Quita esa parte donde dice una tradición. Bájalo, por favor. No se puede, también déjalo así. Muy bien. En la parte de abajo está la imagen del dios Ahpuch. Es la muerte. En la parte de arriba está al parecer los dioses de la lluvia y que reciben el espíritu. Lo que significa que para ellos es necesario la muerte. Es necesario que sean llevados por Ahpuch al Xibalba para que pasen un proceso y que pues ellos puedan pasar a otra vida. Pero es la manera en cómo ellos lo veían. Era una nueva forma de dar continuidad a la vida después de la muerte. Para ellos se viene para servir, morir y posteriormente seguir viviendo. Para ellos morir solo es para pasar a un plano diferente, para después regresar a convivir con las siguientes generaciones. Entonces había 3 lugares en el concepto maya, habían 3 lugares donde van los muertos después, los vivos después de morir, ¿no? Porque los muertos no pueden ir, los cargan y los llevan. Pero 3 lugares donde pueden ir. Uno, se pueden ir al suframundo, otro pueden ir al inframundo y el otro se quedan para deambular, divagar, buscando y tener contacto con los seres queridos. Y eso está muy triado en nuestra cultura. Y cuando viene la cultura de la teología católica y se hace el sincretismo, fue muy fácil para nosotros creer ya en el purgatorio, creer y hacer ya los rezos, los 10 Padres Nuestros, las 10 Aves Marías y mencionar todos estos rosarios. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Bueno, estamos a punto de pasar a notarlo. Esta tradición tiene que ver con el encuentro entre la vida y la muerte y expresa el respeto de los vivos hacia los seres queridos. Es una tradición cultural relacionada, no quiero hacer lo que hace Cash Luna, pero repitan conmigo. ¡Yujú! No, pero chequen, después de esta exposición, esta parte, podemos notar
que es una tradición cultural, pero relacionada ¿con quién? Con los falsos dioses. Y que cada vez se intenta revivir. Cada vez se intenta revivir. Y para algunos probablemente es inofensivo, pero para otros no lo es. Para otros es de mente abierta y para otros es con convicción que lo practican. No sé en cuál te encuentras tú, pero tú como cristiano debes de tener una actitud diferente. Así que el sincretismo de las culturas prehispánicas y europeas, el catolicismo, ya hablé de eso, sincretizó las diversas culturas en la conquista, que generó diversidad de creencias en torno a la muerte con sus ritos y tradiciones. Estas fiestas, en conexión con las fiestas católicas, que caen 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, está expresada de diversas maneras. ¿Ve cómo está expresada? Pero bajita la mano, esta cultura está conmemorándole, dándole más auge a una cultura acerca de la muerte. Y son en estas épocas también en el que probablemente los que son adoradores de la muerte reavivan más esta parte de la adoración, porque ahora, bueno, hay muchos dioses, pero ahora la muerte ya es un dios más. De hecho, hay una imagen ya de la muerte donde se le ofrece adoración a la muerte como si fuese ya un dios vivo. Pero esta muerte ha sido derrotada, ha sido vencida y será la que será derrotada en su totalidad en la consumación del reino. ¿Deben los cristianos participar, celebrar el Día de los Muertos o participar? Esa es una buena pregunta. Y antes de responderla, yo quiero mostrarles 3 cosas importantes. Primero, la cultura no es neutral. La cultura no es neutral. ¿Por qué? Porque ha sido contaminada por el pecado. Nuestra cultura no está en término neutro, ha sido afectada por el pecado. Y como ha sido afectada por el pecado, tiene influencia sobre nosotros. Y puede influenciar sobre nosotros y afectar nuestra fe, la fe bíblica que hemos recibido con el Evangelio. Y 2, el corazón del hombre está inclinado a la idolatría para cambiar la gloria de Dios. Y hay muchos ídolos en nuestro corazón. Y probablemente no sea tan malo el que comas un pip en estas épocas. Probablemente no sea tan malo. Pero el que lo desees demasiado y te mueres si no lo comes, ya es idolatría. Y quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hago me muero. Entonces piénsalo, reflexiónalo. Y la tercera cosa que también es importante es que el diablo siempre ha engañado a los hombres en el mundo y con el mundo de las tinieblas. Recordemos algo importante, jóvenes, hermanos, hermanas que nos acompañan esta noche. Es una tradición, es parte de la cultura, es verdad, pero fomenta una visión distorsionada de la muerte y la realidad del mundo espiritual, muy contrario a lo que enseñan las Escrituras. Y respecto a la adoración, a la idolatría, el reformador Juan Calvino dijo lo siguiente: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Es fácil anteponer nuestra diversión, placer, vestirse de no sé de qué te vas a vestir. Te vas a vestir de la parca, te vas a vestir de un catrino, una catrina o un neutro ahora, porque no lo sabemos, ¿no? Ya como está el mundo ahora, catrine, ¿no? Ya catrine, más inclusivo, ¿no? Ya como está el mundo ahora, ¿no? Entonces, la tradición, buscar todo esto en lugar de la honra del Señor, probablemente estemos cayendo en la idolatría, en los ídolos que hay en nuestro corazón.
Así que tenemos que tener cuidado. Si ustedes han notado, hermanos, todavía no he dicho cuál es nuestra actitud, nuestra postura respecto a esto. ¿Participamos o no? Yo no se los voy a decir, ustedes van a tomar su decisión. Ustedes se van a poner la soga en el cuello y se van a Xibalba, ¿no? Se van al inframundo o se van al supramundo, no sé. Bueno, la perspectiva bíblica y teológica sobre la cultura muestra que debemos honrar a Dios y no a los muertos y a los dioses a quienes se recuerda. El Día de los Muertos está en contraste con la esencia del Evangelio, porque el Evangelio es vida, porque Cristo es vida, razón por el cual no se debería de celebrar entre los cristianos, no deberíamos de celebrarlo, no deberíamos participar de ella directamente. ¿Sí? Cuando digo directamente, hay situaciones en las que indirectamente no afecta a tu fe y ni modo lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes miedo de sacar 6 en tu calificación. Pero crecieron mis hijos, bueno, voy a tomarlo como una ilustración y no debo tardar mucho. Mis hijos crecieron con esta cultura bíblica, el no. Así que aunque sacaban 6 o tronaban esa parte, nuestros hijos no iban. Y aunque les ponían 6 o sencillamente sacaban 5. Y alentábamos a nuestros hijos, no importa, hijo, tu fe es importante. Y lo que va a pasar es que cuando regreses procura elevar tu calificación para que no truenes la materia. Y así crecieron nuestros hijos. Pero no te voy a obligar como pastor a que tú hagas lo mismo. Tienes tu propia decisión y tu libertad de conciencia. No hay ningún problema con eso. No me voy a molestar con usted. Esa es la perspectiva en cómo nosotros ayudamos a crecer a nuestros hijos. Cristo es la vida y por eso nos debe recordar que es Dios quien tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. En octubre y noviembre se celebran en nuestro entorno la conmemoración del Día de los Muertos y es posible que estén relacionadas a esto. 4. 1. Puede que sea solamente un entretenimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo con esto? Como dice la radio. ¿Estás de acuerdo? Bueno. 2. Convicciones ancestrales. Lo voy a hacer porque mis abuelos así me lo enseñaron, que yo lo practique. Sí, tiene que venir y la milpa no se ha terminado, ellos lo van a terminar. No quiero avergonzarlos. La ropa que se ha quedado y no se lavó, la difunta lo va a lavar. No quiero que lo lave. Y la gente cree eso. Lo hacen y lo hacen con convicción. Y otros lo hacen como sincretismo religioso. Y otros lo hacen como idolatría a la muerte. Y otros lo hacen como una expresión cultural solamente. Y cuando hablamos de expresión cultural, solamente les gusta el relajo. Como les gusta el relajo, ahí están metiendo relajo que se visten de 1000 máscaras, del santo, del charro mexicano, de Catrín, un montón de expresiones, porque solamente es un relajo. Y es que el mexicano, por lo general, por donde vaya el mexicano, de por sí, hagan un relajo, hagan una bulla, hacen bulla ahora en Qatar los mexicanos, puro relajo los mexicanos. Y entonces los creyentes, algunos creyentes participan de esto solamente como un relajo. ¿Deben de hacerlo solamente como un relajo? No lo sé. Número 4, como una expresión cultural solamente. No afecta a nuestra fe. Es libertad de conciencia, somos de mente abierta. Es solo una expresión cultural. No lo sé. Último, libertad de conciencia. ¿Qué es esto de la libertad de conciencia? Sencillamente, algunos cristianos están expuestos en el trabajo, en la escuela, son maestros, de pronto están expuestos a eso, algo tienen que entender. Que Dios
los ha transformado, los ha cambiado y que la gracia de Dios los protege, los guarda, los salva y por la situación o la condición en que se encuentran, no lo hacen porque de verdad lo hacen intencionalmente, sino por la situación de su fe, por la situación de su trabajo. Entonces de pronto tienen que tomar acciones y decisiones. Pero la decisión es tuya. O lo haces porque es un entretenimiento de mercado, o lo haces por convicciones ancestrales, o lo haces por sincretismo religioso, o lo haces por sincretismo religioso, o lo haces por idolatría a la muerte, o lo haces por una expresión cultural, o lo haces por la libertad de conciencia. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa en realidad cuando una persona muere? Los que mueren en Cristo no están muertos, pasan a un lugar mucho mejor. La confesión de fe dice lo siguiente: los muertos o los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas en perfectas condiciones y en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Es lo que dice la confesión de fe. Y la otra frase: las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Y me gusta la reafirmación de la confesión de fe. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de su cuerpo, de sus cuerpos, las Escrituras no reconoce ningún otro. Dos lugares: o es el cielo o es el infierno. Si están en el infierno, no creo que el diablo, no creo que Satanás y sus demonios les den chance que salgan, no lo creo. Si están en el cielo, ¿qué van a querer salir del cielo? Si están en un mejor lugar. Así que si de pronto escuchas voces: hijo, hija, ya llegué a visitarte, ¿te has dado cuenta? No limpiaste tu casa, el jardín, dejaste tu podadora en el jardín, hijo, no lo metiste. Ponte a temblar, porque es un demonio. Eso, ponte a temblar. No es algo bueno, es un demonio. Los demonios se disfrazan del espíritu de nuestros familiares, probablemente como los medios, para engañarnos. Así que debemos participar de eso. Usted tome su decisión, no yo. Usted tómelo, no yo. Muy bien, y continuamos. Realmente lo que dice la Biblia, las Escrituras presentan a la muerte como consecuencia del pecado. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la entrada de la muerte es causa del pecado. Pero jóvenes que me están escuchando, todos estamos expuestos a la muerte de alguna manera. Vas a morir, hay 1000 maneras de morir. Y no sé cómo vas a morir, propaganda de Bloom, ¿no? No sé cómo vas a morir, pero hay 1000 maneras de morir. El cómo mueras, yo no lo sé, pero yo quiero decirte que aunque la muerte es consecuencia del pecado, Cristo es la cura. Así que Cristo vino al mundo, se encarnó y estamos a punto de celebrar la Navidad. Y aunque ya no en el Congreso de los Estados, sino en el Congreso de la Unión, ya hay iniciativas para que desaparezcan esas expresiones de Navidad. Nosotros vamos a celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque nos recuerda el día que el Hijo de Dios se encarnó para venir a morir por nosotros, resucitar y derrotar a la muerte. El pecado
es la causa de la muerte, pero Cristo es la cura. ¿Lo crees? Si no lo crees, estás en graves problemas. Así que, créelo. La Biblia dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. La Biblia dice, ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien la dio. La Biblia dice que las escrituras presentan el destino del hombre después de la muerte. Estar cerca de Dios o trágicamente es estar separado de Dios. Pero la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no hay regreso, no salen del purgatorio, no salen del infierno, no salen de un estado intermedio, no salen del cielo y regresan para con nosotros. No salen. Están en el lugar donde les corresponde estar. Y para los que están en Cristo, están en un lugar precioso. Y algún día nos reuniremos también con la iglesia triunfante. Mientras ahora somos como una iglesia militante. Y la Biblia dice, ¿dónde vamos a ir? Y ahí en Lucas 16, 22 al 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Las escrituras presentan la destrucción de la muerte en la segunda venida de Cristo y la consumación de su reino. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos. Pero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo van a salir los muertos del lugar donde están? Ya me estoy emocionando. Digo como Cash Luna, ¿no? Me estoy emocionando. ¿Cuándo van a salir de los lugares donde se encuentran? No en octubre, no en noviembre. No. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Dice la Biblia que los mares entregarán sus muertos. Las tumbas regresarán, devolverán a los muertos. Y los que están en Cristo, al sofar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sabe, cuando resucites, vas a levantar y vas a ser llevado. ¿No te gustaría ir con el Señor? Algunos de pronto dirán, ay, pero ¿por qué ahora? No, todavía no me he terminado de divertir, me falta un poquito más. Sigue divirtiéndote entonces, ¿no? Pero recuerda que después de esto está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Recuérdalo. Puedes hacer lo que quieras, dice el libro de Eclesiastés, pero tienes que saber que sobre todo Dios te juzgará. Y la Biblia dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Note, hermano, lo que estoy diciendo ahora, ya hablé sobre nuestra cultura, sobre algunas percepciones de que la cultura es caída y qué actitudes de pronto podemos tomar. Ustedes van a tomar sus decisiones. Yo no les voy a dar consejo esta noche porque les estoy mostrando ahora lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice, no lo que estoy diciendo, lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, el libro de Apocalipsis dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Y la Biblia dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y bueno, y aquí terminamos con esta parte. Deben participar los creyentes en la celebración, las diferentes posturas. Espero, están muy pequeñas las letras, la próxima lo voy a dejar más grande, ¿no? Pero se los voy a describir. Un tanto legalista,
o fanática, unos pueden decir, la respuesta es, no, cuidado, te vas a morir, está endemoniado lo que vas a comer, no tomes el chocolate, te va a hacer mal. En maya se dice, te va a dar watch, te va a decir. No lo hagas. Bueno, reprende al demonio de eso y tómalo. Bueno, no así. No. Estos ven esta celebración nociva para la fe y creen que es demoníaco y satánico. ¿Cierto o no cierto? No lo sé. Yo estoy presentando lo que dice la Biblia y usted va a tomar su decisión. Para unos es sí. Sí, dicen, es una oportunidad para recordar a nuestros muertos y afirmar nuestra identidad cultural. Esta postura es contraria a nuestra fe. ¿Por qué? Porque es una tradición que está ofrecida a los dioses, a los falsos dioses. De la segunda. Tercera, algunos dirán sí. Sí es inofensivo. Reconocemos sus orígenes paganos y la conexión con las tinieblas, pero ya no afecta nuestra fe. Somos de mente abierta. Tercera. Y cuarta postura. Debemos ser cuidadosos. Tiene conexión con lo oculto, aunque hay aspectos que no representan una amenaza directa a nuestra fe. Y como no representa una amenaza, tomemos la libertad de conciencia para saber si participamos o no participamos. Pero es bajo tu responsabilidad. No sé cuál de las 4 posturas es la tuya. Yo no lo sé. No sé si eres tan de mente abierta que no te vuelves demente y luego te pierdes. No lo sé. No lo sé. Pero la promesa de nuestro Dios es que nosotros seremos revestidos al final de inmortalidad. Y eso solo es posible gracias a la muerte del Señor Jesucristo, que vino al mundo caído para pagar primero la deuda del pecador y redimirnos de la muerte eterna. Cristo destruirá el pecado, al autor del pecado y a todos los pecadores que no se arrepientan de su vida pecaminosa cuando regrese. ¿Cuál es la responsabilidad cristiana entonces en medio de una cultura caída? ¿Cuál es la responsabilidad cristiana en medio de una cultura caída? Número 1, hermano y hermana, chico, chica, chico, porque aquí no hay neutro. Chica, chico, hermano, hermana. Hicimos 3 preguntas en el inicio. ¿Glorifica a Dios? ¿Edifica, beneficia mi vida espiritual? ¿Edifica a la iglesia? Son 3 preguntas. Pero aquí hay 3 responsabilidades que tenemos antes de tomar una postura, una decisión. 1, tenemos el deber de cuidar. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestro testimonio. Jóvenes, ustedes deben ser un ejemplo. Ustedes deben marcar la diferencia en nuestra sociedad sobre la manera y la forma en cómo nosotros estamos viviendo en medio de una cultura pagana. Nuestra vida debe ser un modelo del Evangelio de Jesús en nuestra vida. No seamos cristianos paganos. Y dudo que exista cristianos paganos. O eres cristiano o eres pagano. Punto. Así que piénsenlo, reflexionenlo. Y la otra, tenemos el deber de edificar. ¿Qué debemos edificar? La fe, la vida de la iglesia. Tenemos el deber de modelar. ¿Qué tenemos que modelar? Debemos modelar el Evangelio de Jesús en nuestras vidas. Lo que yo haga o deje de hacer
comunica un mensaje para los que me rodean, y el mensaje que yo comunico con mi vida debe llevar a las personas al señorío de Cristo. Si bien tengo libertad de conciencia, en ocasiones tengo que restringir mi libertad de conciencia para la búsqueda de la gloria de Dios, para mostrar en mis acciones y mis palabras la gloria de Cristo por amor a mi prójimo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y con esto termino con ustedes esta noche. Dios los bendiga. Continuamos.
Ok, vamos a darle un fuerte aplauso a Dani por ese hermoso don que Dios le dio. Y ahora vamos a invitar al pastor otra vez a pasar aquí con nosotros, a sentarse, porque estamos en la ronda de preguntas. Tenemos unas preguntas que hicimos en nuestra cuenta de Instagram, que está como Bloom, y también en cuentas personales, y hubieron personas que nos están viendo en la transmisión también, que hicieron estas preguntas y quieren que las respondan por el pastor. Así que, ¿está listo, pastor, para atacarlo con preguntas? Ok, bueno, a ver, Oni, ¿puedes hacer la primera pregunta? Claro, primero, si participo en todas este tipo de actividades como el Hanapillan, Halloween, entre todas las que hablamos, ¿estoy tentando a algún hermano en Cristo a pecar? El mío. Bueno, es la tentación no es necesariamente yo estoy tentando, sino soy instrumento para afectar la vida espiritual del débil en la fe. La Biblia es la Biblia es muy clara cuando dice que tenemos libertad de conciencia. El que come para Cristo, bebe para Cristo lo hace. Y la Biblia, con el apóstol Pablo, nos explica que hay cosas que podemos hacer, pero no todo lo que hacemos realmente edifica, no todo edifica. Pero cuando hablamos de la libertad de conciencia de un creyente, es que el creyente o el cristiano debe tener en su corazón acto de compasión y misericordia por los nuevos en la fe. Si es verdad que yo soy de mente abierta, o si en verdad yo creo que lo que voy a hacer no afecta mi fe de manera personal, lo cual lo dudo un poco, porque de por sí tiene influencia esta cultura sobre nuestra vida como creyentes, pero si esa es la postura o la perspectiva, lo que tiene que tener cuidado es limitar esa libertad de conciencia por amor a su prójimo, para no ser, como la Biblia dice, piedra de tropiezo. Tal vez no somos los tentadores, pero somos los instrumentos de la tentación para afectar la vida espiritual de nuestro hermano nuevo en la fe, y que decaiga su fe y se aleje de los caminos del Señor. Entonces, yo debo tener cuidado, debo ser cuidadoso, y como mencionaba, siempre tenemos que hacer esas preguntas. ¿Beneficia a mi prójimo esto o afecta a mi prójimo? Si afecta a mi prójimo, por amor a mi prójimo, entonces mejor no lo hago. Esa es la respuesta que yo daría a esa pregunta. Si de manera más afirmativa es si soy tentador, no, pero eres un instrumento que puede afectar a la vida, la fe, la vida espiritual de tu hermano en la fe. Entonces, mejor no lo hagas, por amor a tu hermano y por amor a la búsqueda de la gloria solamente de Dios. Muy bueno, pastor, gracias. Cintia. Bueno, tengo otra pregunta aquí. Dice, por mi trabajo tengo que asistir a eventos como el Paso de las Ánimas y muestra de altares que organiza el ayuntamiento.
parte de mi trabajo o es obligatorio? ¿Cómo lidiar con eso como cristiana? Ahí el contexto cambia. El contexto es muy diferente porque la persona, el creyente, no lo está haciendo directamente e intencionalmente con convicción, no lo está haciendo por eso, lo está haciendo porque detrás de hay una situación de trabajo, lo cual es un poquito embarazoso porque te puede afectar la pérdida de tu trabajo, ¿no? Sin embargo, algo tenemos que entender es que vivimos bajo un evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si vivimos bajo el evangelio de la gracia de Dios, yo no creo que Dios, por hacer esto, aunque yo no lo creo, ni siquiera es por relajo, sino solamente por cuestiones de trabajo, no creo que Dios me mande al infierno o que pierda la salvación por eso. Entonces, en ese sentido, pues sí tengo cierta libertad de conciencia de decir sí o no. Pero ante esa situación y que de pronto te sientes mal porque puedes perder tu trabajo, creo que puedes hacerlo confiando siempre en que Dios no te va a juzgar y te va a condenar por eso. Pero no es la medida para todos los cristianos. Tal vez eso es para las personas que pues están en esas situaciones de trabajo, porque no lo están haciendo directamente. Ahora, si yo sabiendo el contexto de esta cultura y yo directamente, deliberadamente, diciendo que tengo la mente abierta y lo voy a hacer, aunque el pastor no quiera, aunque los hermanos ultralegalistas me estén fastidiando, lo voy a hacer solamente para llevarles la contraria, entonces estaría en contra de los principios bíblicos de fe. Entonces, por un lado, yo invitaría a esas personas que hacen esas preguntas a que descansen en la gracia de Dios. Dios es un Dios misericordioso y Así entiende en ese sentido la situación en que nos encontramos, pero no es la misma para todos los creyentes. Así es, definitivamente. Ok, pastor, la siguiente pregunta es, como cristianos, ¿qué sería lo correcto para recordar o mantener en memoria a un familiar fallecido? Es la pregunta. Yo no sabía que me iban a llenar de preguntas en este lugar y tampoco sabía que me iban a estar viendo las cámaras y todo eso. Y eso me pone más nervioso y todo eso, pero yo creo que pensando en que Dios es amoroso, misericordioso, pensando, por ejemplo, en la muerte de Jesús, estas fechas, por ejemplo, a mí me motivan a pensar en que Jesús ha derrotado a la muerte. Entonces es una oportunidad que estas épocas es una oportunidad de recordar que la muerte ha sido derrotada, que la muerte ha sido vencida y que recordamos que Jesús es victorioso. Sin embargo, cuando está relacionado a nuestros seres queridos que han fallecido y están no solamente en el más allá, sino están gozando de la presencia más cercana de Dios, de su majestuosidad, de su gloria, y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cómo podemos recordar a nuestros seres queridos sin que nosotros les pongamos su altar, su velita, su chocolate y lo que les gustaba? Y algunos hasta ponen licor, alcohol para recordarlo. Lo que lo mató lo vuelven a poner para que lo maten. Lo ponen en el altar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros los cristianos pudiésemos hacer esto? Creo que yo no pecaría, por ejemplo, si de pronto en estas fechas yo no pecaría, por ejemplo, si yo voy en la tumba de mi padre y pongo tal vez unas flores ahí y recuerdo
los principios y valores que dejó en mi vida. Creo que el Señor no me va a condenar por eso, pero no le voy a poner sus rezos, sus 10 Aves Marías, sus 10 Padres Nuestros, y luego invito a la comunidad, tengo los altares, tengo el pibiwá, no lo hago directamente. Tal vez yo puedo recordarlo de esa manera, tal vez juntarnos como familia y tener no un culto de cabo de año, porque no deberíamos celebrar los cabos de año. Otro error que caemos los cristianos, ¿no? Entonces, no un cabo de año, solamente juntarnos como familia y aprovecharlo, recordar la victoria de Cristo, recordar los principios y valores que nos inculcaron nuestros seres queridos y que gracias a ellos estamos en el camino de la fe donde estamos. Pienso que esa sería una manera saludable de poder recordar a nuestros seres queridos en estas épocas, porque pues somos seres humanos dotados de sentimientos, y cuando llegan a estas fechas, es una verdad, hermanos, no les pasa eso, recordamos a nuestros seres queridos, no lo podemos pasar de manera desapercibida, por supuesto que no, lo recuerdas, pero recuérdalo dándole gloria a Dios y la forma en cómo te educó, pero no necesitas hacer rezos y un culto de ochovario, un culto... No se me adelante, pasó, hay más preguntas. Bueno. Hay más preguntas. Bueno, entonces esa es la respuesta. Bueno, solo hay una más. Y yo ni lo voy a decir. Bueno, creo que esta es la última pregunta y va respecto al ochovario. Hay cristianos que celebran el ochovario al año de fallecer sus familiares. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ya sería como festejar el Día de Muertos en otra fecha? Bueno, al menos creo que la celebración de el ochovario sencillamente es porque, como en el imaginario religioso de nuestra cultura, todavía tenemos presente que nuestros familiares están rondando con nosotros y pueden tener cierto contacto con nosotros, y por algún motivo, por alguna razón, no han partido al más allá. Entonces todo este tipo de recordatorio del ochovario y todo eso es como medio ayudarlos, medio alentarlos para que puedan llegar a un lugar de descanso. En el concepto, por ejemplo, de la iglesia pues católica, no es que lleguen al purgatorio. El purgatorio dividido como el purgatorio donde están el purgatorio patrum o el purgatorio infantum, aunque el purgatorio ya está cerrado, ¿no? El Papa lo cerró y no sé por qué siguen practicando eso, ¿no? Ya lo cerraron, pero probablemente por esa mentalidad todavía continúan con eso, Sí. Pero pienso que un creyente, un cristiano, no debería darle demasiado crédito a la muerte, porque cuando hacemos todo eso, le estamos dando demasiado crédito a la muerte y no le estamos dando crédito a la victoria de Jesús sobre la cruz. Miren, no quiero acusar a nadie, sé que me están grabando y todo eso, pero una vez estuve en un campamento y llegó un chavo muy motivado, motivando a todos los jóvenes en el campamento y todo eso, y dice lo siguiente: el diablo ha sido derrotado, el diablo ha sido vencido, la muerte ha sido vencida, ha sido derrotada, el diablo ha sido derrotado por el Señor, así que hagamos 2 minutos de silencio, porque el diablo ha sido derrotado. ¿Está? Es una barbaridad eso. Están honrando al diablo y a la muerte. Entonces creo, yo no dije nada en esa ocasión, está bien, que se sigan condenando, ¿no? Es cierto, pero creo que no tenemos necesidad de hacer esto, porque sabemos que nuestros seres queridos como creyentes que han partido al más allá están en la presencia del Señor. Así es. No necesito esto para ayudarlo, alentarlo y bajarle un poco el fuego, porque no está en el infierno, está gozando de la presencia bendita del Señor. Entonces creo que los cristianos es aquí donde son influenciados a veces
mucho por la cultura. Y yo he trabajado como pastor, he trabajado en zonas rurales, y a veces algunos hermanos de la iglesia sí vienen y me dicen: pastor, necesito que hagas un culto de acción de gracias. ¿Cuándo? Dentro de 8 días, que mi hijo ya falleció. O sea, está dando... No creo que sea eso. Es otra intención. Entonces yo les explico lo mismo que estoy explicando ahora. No deberíamos de incurrir a ese tipo de celebraciones, ni siquiera el cabo de año. O sea, no deberíamos de hacerlo, pero sí debemos recordar a nuestros difuntos de la manera en cómo ellos dejaron su enseñanza sobre nosotros, y agradecerle a Dios porque los ha llevado con ellos. ¿Sí? Esa es mi respuesta. Muy bueno, profesor, muy buenas respuestas. Ok, vamos a ponernos de pie, chicos. Les agradezco mucho por haber venido y estar aquí en la casa de Dios, aprender más de su palabra a voz del pastor Filomeno. Y le voy a pedir al pastor si puede orar para despedirnos esta noche. Sí. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche queremos darte gracias por darnos la oportunidad de reflexionar sobre estas influencias culturales que cada día y cada año o año tras año está influenciando la vida de nuestros jóvenes creyentes, nuestros niños, y también ponen en dificultades a los padres de familia y también a muchos maestros que son cristianos. Señor, tú eres un Dios de gracia, de misericordia, pero eres un Dios que da sabiduría. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría suficiente para saber cómo nosotros debemos actuar y qué decisiones tomar a la hora de incidir, a la hora de convivir, a la hora de interactuar con la cultura. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? Por favor, bendice a cada hijo tuyo. Permite que lo que hemos aprendido en esta noche, que tú eres nuestro Señor, Rey y Salvador, el que derrotó a la muerte, el que venció a la muerte y que nos ha pasado de muerte a vida eterna. Señor, seas honrado y glorificado por todo lo que has hecho en nuestra vida. Confirma, Señor, toda la parte que hemos aprendido y que es parte de tu palabra. Y las partes donde solamente estuvimos hablando sin sentido, Señor, permite que sean desechadas. Pero lo que tu palabra ha marcado enfáticamente, tus promesas en nuestra vida de victoria y cómo debemos de vivir y cuál es nuestra responsabilidad de cuidar nuestro testimonio, de edificar la iglesia y de modelar tu evangelio en nuestra vida. Permite, Señor, que así sea para influenciar a nuestra sociedad. Te lo rogamos y lo suplicamos en tu santo y glorioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén.